Qué maravilloso ha sido ese tiempo, ¿no? Como veníamos conociendo a ese Dios tan incomparable, primeramente para temerle hace 2 años y después el año pasado aprendimos para reflejarle. Y este año para poder morar ahí bajo la sombra de este Dios tan incomparable. Realmente me maravilla y me humilla y llego a estar sin palabras. Sin palabras a ver cuán grande es nuestro Dios. Y bueno, como había mencionado en el principio, hoy el título es Experimenta las bendiciones de poner tu amor en Dios y conocer su nombre. Realmente es maravilloso poder experimentar las bendiciones de Dios, ¿no? Y no hay nada más que vale la pena poner tu amor en Él y conocerle. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo del salmista. Lo que va a escribir, como hablaba Neri en el principio, va a ser especial estos versículos que vamos a leer hoy porque es Dios mismo que está hablando. Y bueno, es importante que nosotros podemos recordar el contexto, ¿sí? Pero antes me gustaría que podamos orar nuevamente para que el Señor me ayude y que sea realmente Él que siga hablándonos, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, como compartía con mis hermanas y mujeres que están hoy. Realmente me quedo sin palabras, Señor, en poder verte y verte a través de tu creación, verte a través de conocerte a través de la palabra de Dios y también a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque un día me revelaste y también por mis hermanas aquí, Señor. Realmente es solo por tu gracia que hemos podido conocerte, Señor, y disfrutar de tantas bendiciones que no merecemos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad en nuestras vidas. Que a pesar, Señor, que nosotras fallamos, Señor, tú sigues siendo fiel. Y deseas que nosotras podemos correr a ti, morar abajo tu sombra. Señor, gracias porque eres un Dios incomparable, eres altísimo, Señor, y qué mejor lugar que ir corriendo a tu abrigo, Señor. No hay mejor lugar. Ayudarme, Señor, en esta tarde, Señor, poder compartir tu verdad con claridad, Señor. Ayudarme en mis debilidades, Señor, a que se transmita tu verdad, Señor, que mis hermanas y las personas que están aquí hoy, que realmente puedan verte, que puedan ver tu gloria y puedan conocerte, Señor, poner su amor y tal vez para nosotras que te hemos conocido, que hemos experimentado tu amor, que puedes seguir edificando, que podamos seguir conociéndote más y más para seguir llevándote gloria, Señor. Sabemos que la única forma, Señor, es a través de nuestra obediencia. Señor, oremos en especial que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada corazón. Como orábamos antes, tú conoces nuestras necesidades. Y oro, Señor, por tu gracia que puedas usarme, Señor. Dejamos todo, Señor, este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mencionaba recién que es importante que recordemos el contexto del Salmo. Aunque lo estuvimos estudiando todos estos meses, es importante recordar que nosotros no conocemos quién es el autor, que no sabemos cuándo fue escrito. Puede haber sido hace cientos de años o puede ser menos de años antes que vino Cristo. No sabemos. Pero hay personas, comentaristas, que piensan que fue Moisés y otros que piensan que fue David. Y me ponía a pensar en estas dos personas y pensaba en Moisés, por ejemplo. Una persona que tenía la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. ¡Qué privilegio! Lo dice en Éxodo 33:11. Y también David, que escribe en su Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con que le teman, y ellos hará conocer su pacto. Ellos dos tuvieron una comunión íntima con Dios, hombres de fe realmente.
que renunciaron sus propias vidas para obedecer al Señor. También enfrentaron momentos de mucha dificultad. Me ponía a pensar en Moisés y leía los pasajes en Hebreos cuando él nació. Cuando él nació, fue escondido por sus padres. Pensar en eso, ¿no? ¿Cómo fue su vida desde el nacimiento? Me ponía a llorar pensar en eso, ¿no? Si yo estaría dispuesto como mamá dejar a mi hijo para poder obedecer al Señor. Sus padres temían al Señor antes que el decreto del rey. Qué hermoso ejemplo que tuvo Moisés. Y después, cuando fue grande, ustedes después pueden leer los pasajes en Hebreos 11, 23 a 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozarse de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y también ponía a pensar en David, que era un pastorcito, conocemos, ¿no? La historia de David. Bueno, él estaba dispuesto a ir a la guerra. Decía, yo quiero ir. Mira que Dios me ha liberado de osos, de leones. Yo quiero ir a pelear contra Goliat. Qué valiente que fue David. Y él reconocía que no iba a ser él, sino iba a ser el Señor que iba a pelear por él. Entonces, dos hombres que realmente son de mucho ejemplo. También a David buscaban a matarle, ¿no? En muchos de sus salmos cuenta cómo buscaban su vida para matarle. Bueno, pensando en estos dos hombres, Dios fue soberano. Y con su protección continua estuvo con ellos y los guardó. Lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Y estaba leyendo, en un comentarista decía que los creyentes en cada tiempo podemos leer este salmo y podemos aprender que nada puede dañar a un hijo de Dios excepto si el Señor lo permite. ¿Sí? Hay un Dios soberano y eso es lo que podemos ver a través de estos pasajes de Salmo. Y también quiero que recordemos que estas promesas de este Salmo no son para toda la humanidad. No son para todos. Aunque este Salmo sea popular, y aunque muchos lo conocen, Dios es soberano y cumple sus propósitos conforme a su voluntad para su gloria. ¿Sí? Y lo pudimos ver del primer versículo, como también Neri lo estuvo mencionando en el principio, es el que habita al abrigo del Altísimo. Ese versículo no dice todos, sino son personas particulares que decidan a poder tener una comunión íntima, permanecer ahí con Él en obediencia. Y esto es consistente en las Escrituras. Si ustedes leen en Proverbios 18:10, dice, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre justo y está salvo. No todos corran y estén salvos, sino ¿quiénes son? Los justos. También pensando en Juan 15, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Juan 15, 4 a 5. ¿Saben? Seguramente que ustedes ya lo saben, que permanecer con Cristo es la marca de un verdadero creyente. Permanecer en Cristo es una marca de un verdadero creyente. Es alguien que vive por fe. Se arrepiente de su pecado porque no hemos sido perfectos todavía. Estamos en un camino de santificación. Entonces se arrepiente de su pecado y se deleita en la palabra de Dios. No hay algo más
hermoso por un hijo de Dios poder tener la palabra de Dios. Entonces es necesario permanecer en Cristo para recibir sus promesas en sus bendiciones. No son para toda la humanidad. Nosotras somos muy privilegiados de poder experimentar y poder conocer y poder permanecer. En los primeros versículos, el salmista va a describir esa protección soberana de Dios. Y él no solo describe una comunión íntima con el Señor en el versículo 1, sino una confianza firme. En el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiere. El salmista entendía quién era Dios y cómo era su cuidado. Los versículos 3 a 6 describen los peligros que iba a enfrentar. Y los versículos 7 a 13 describen los ejemplos de protección que iba a recibir. Los versículos 14 y 16, como veníamos mencionando, es quien que habla es Dios mismo quien está hablando. Y él describía las promesas y bendiciones que él les daba a aquellos que lo amaban y lo conocían. Entonces, una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para experimentar las promesas y bendiciones de Dios en este pasaje? ¿Cuáles son las condiciones para que yo pueda experimentar las promesas y bendiciones de Dios? Bueno, como vemos en el versículo 14, ¿cómo comienza? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces, en primer lugar, para experimentar las promesas de bendición de Dios, yo debo amar a Dios. Yo debo amar a Dios. Ha puesto su amor significa anhelar, agarrarse, unir, amar, deleitarse y entregar. La palabra amor significa un profundo anhelo por Dios o adherirse. Y como español no es mi primer idioma, yo tengo que estudiar más para entender bien qué es el significado. Y adherirse es apegarse. No es un amor común, es un amor muy profundo. ¿Sí? Un profundo anhelo por Dios, adherirse a Dios. Es una acción el verbo amar. Conocemos eso, ¿no? Que si es una acción, entonces significa que es una decisión que yo debo tomar. Este era el mandato de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? Para las personas que estaban oyendo y cantando este salmo. Era un mandato, amar a Dios primeramente. Como lo conocemos en Deuteronomio 6, 4 a 5, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también Josué le va a recordar eso al pueblo de Israel. Le va a recordar en Josué 22, 5. Y por el tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero las animo a que lo puedan leer. Y me gusta cómo él le va a desafiar a recordar, dice, el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Les recordaba al pueblo de Dios. Moisés ya había fallecido, pero le va a recordar al pueblo, recordar eso. Este mandamiento, que andes, que ames a Jehová, vuestro Dios, que andes en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos. Y me gusta cómo agrega eso, y que le sigáis. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces no era un simple amor, sino implicaba una acción realmente de vivir, amar con todo su corazón, guardar sus mandamientos. Y también Jesús lo va a decirlo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Él va a recordar que ese es el primer y grande mandamiento. ¿Sí? Cuando le preguntaban, Jesús le dijo en Mateo 22, 37, 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿cómo amamos a Dios? Bueno, sería imposible amar a Dios si Él no nos amó primero. Sería imposible. Podemos esforzarnos, pero no sería un amor verdadero.
Primeramente, Dios tuvo que amarnos a nosotras. Y vemos eso en 1 Juan 4:10 y también versículo 19. Dice así: en esto consiste el amor, no en que vosotros hayáis amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y un versículo tan conocido como Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Él nos amó para que no perdamos, que realmente podamos tener vida eterna. Y amar a Dios sería imposible si Él no derramaba su amor en nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5b, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos amar a Dios, es porque primeramente Él nos amó a nosotras. Y hoy en día solemos escuchar dichos como he puesto todo mi corazón en tal cosa, ¿no? No sé, en las cosas que hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, donde movemos en el mundo, escuchamos de las personas que ponen todo su corazón en su trabajo, en lo que hacen, en tener una carrera, en tener una casa. Hemos escuchado, pusimos todo lo que pudimos en nuestra casa. En poder tener un auto, en poder dar lo mejor a mis hijos. Yo me muero por mis hijos, a veces dicen. Yo daría mi vida por mis hijos. Mucho amor tienen hacia esas cosas. O algunos a buscar su tranquilidad. Quiero tener paz. Entonces hacen todo lo posible para buscar paz, porque ellos aman la comunidad, quieren la tranquilidad y quieren la buena vida. Y nosotros no estemos muy lejos de esto, porque nosotros, o tal vez eras un amor tuyo en un momento antes de conocer a Cristo. Entonces tenemos que pensar en esto. Y saben que Dios no desea esto para nosotros, sino Él desea que amemos como creyentes. Y tengo un comentario de Mary Duncan que ella dijo: esto es lo que Dios demanda de nosotros. Un amor intenso, apasionado, un amor exclusivo, entregado de todo corazón. Debemos amarle con todo nuestro corazón, como estuvimos escuchando en los versículos, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, para que como Jesús nos deleitemos en hacer su voluntad. Juan 4:34. Pensar hasta qué punto poner nuestro corazón en alguien o en algo condiciona todo nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo se pone en juego y se coordina para lograr el fin propuesto. Cuando nuestro corazón se enamora, nos sentimos dispuestos a sacrificarlo todo. Posesión social, dinero, comodidades, facilidades, ventajas, incluso la salud si es preciso, con tal de lograr lo antes posible nuestro acariciado deseo. Ahora, nosotras, creyentes, hermanas, podemos por tanto afirmar que hemos puesto todo nuestro amor y corazón en Dios de esta forma. Eso dijo en el año 1867. O sea que en ese tiempo también tenían luchas. Sí, de no poner a Dios primero, de no amarle con todo, de todo nuestro corazón. Y este amor incluiría, ahí tienen para rellenar, obedecer sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si realmente amamos a Dios, vamos a obedecerle. Vamos a dejar nuestra voluntad y someternos a la voluntad de Él. Como dijo Jesús a sus discípulos, que no eran dignos de Él, sino amaran más a Él que a padre, a madre,
No es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. No es digno de mí el que haya su vida, la perderá, en el versículo 39. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este versículo se encuentra en Mateo 10, 37 y 39. Amar más a Dios que... Y si no, no es digno de ser su discípulo. Y también otro versículo de Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Para algunos amar a Jesús parece como una locura. No puedo creer lo que estás haciendo. Es una locura. Por ejemplo, renunciar cosas que es muy estimado por este mundo, por amor a Cristo y para que el reino de Dios siga avanzando y extendiendo en todo lugar. Y realmente es así, ¿no? Pero hay algo que es más hermoso, que es Cristo. Cuando uno encuentra a Cristo y Él es su tesoro, Él está dispuesto a dejar todo, renunciar todo por ese tesoro. Y eso es lo que los evangelios comparten. Y bueno, ahora pensando en que debo amar a Dios, también en la palabra de Dios nos va a decir como lo que no debemos amar, ¿sí? Y dice en 1 Juan 2, 15 a 17, Juan va a decir a los creyentes que dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, es inevitable recordar cuando comenzó nuestro amor por Dios. Cuando leí estos versículos, sin duda que sí, fue Dios que primeramente nos amó a nosotras. Fue tan especial poder recibir su perdón, su salvación y ver que Él había puesto nuevos deseos en nuestro corazón cuando decidimos obedecer la verdad. A la medida que le obedecemos, comencemos a ver su obrar, experimentar tantas bendiciones. Cuando leíamos su palabra, cada vez le conocíamos más y le amábamos más. ¿Cómo puede ser que en algún momento este amor se enfríe? Bueno, ¿y por qué no sigue edificando? Es por el pecado que hay en nuestro corazón. Y es necesario, como dice en la Escritura, desecharlo. Nos dice en 1 Pedro 2:1. Nos dice también en Santiago 1:21. Y en muchos otros versículos, cuán importante es hacer morir el viejo hombre. Entonces, esto es un amor que se sigue edificando. No debe enfriar. No debemos permitir que el mundo nos influencie de una forma que estemos atraídos a algo que no vale la pena. Y que nosotros ponemos nuestros deseos en cosas vanas de nuestros ojos, de nuestra carne, de la vanagloria. Todo esto no proviene del Padre. Y si está eso en nosotros, entonces el amor de Padre realmente no está en nuestras vidas. Entonces tenemos que examinarnos y ver, bueno, ¿por qué si hoy yo estoy acá, mi amor se ha enfriado? Porque entiendo que yo debo amar a Dios. Si soy una verdadera creyente, yo debo amarle. Yo debo vivir por fe. Entonces es importante que podamos examinar nuestras vidas y poder desechar el pecado. Porque saben, el amor no es un sentimiento, no es que esperemos que llegue el amor, sino es simplemente decido pensar y actuar hacia Dios. Decido amarle. De una manera que va a expresar ese amor y edificarlo. ¿Sí?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo seguir edificando mi amor por el Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Pasar tiempo con Dios, estar ahí en ese lugar quieta, permanecer ahí con Él, escuchando la predicación de domingo con intención, leer lo que Dios nos ha escrito, estudiando, escudriñando las escrituras, hablando con Dios, orando en todo el tiempo, pensar en Dios. ¿Cuántas veces estamos pensando como hablamos y oramos? Nos distraemos por muchas cosas y nuestros pensamientos son ahí, como un motor, todo el tiempo. Todo el tiempo podemos distraernos con nuestros pensamientos. ¿Por qué no me pongo a pensar en Dios? Porque estoy tan distraída con tantas cosas y no estoy recordando lo más importante, que es Él. ¿Sí? Adorar a Dios. ¿Se han puesto a pensar cómo yo puedo adorar a Dios en este momento? ¿Cómo puedo agradecerle en este momento? Estamos en un caos, pero puedo buscar algo para agradecerle a Dios y alabarle, porque Él es digno. Hablar de Dios a otros, a las personas con quien convivimos, con nuestros hijos, nuestro esposo, cuando salimos. Él tiene que ser nuestro primer amor. Entonces eso va a estar en nosotros y eso se va a ir como un vaso que se va derramando y va a ser contagioso ese amor, ¿no? Dar a Dios y hacerle sacrificios alegremente para Él y por Él. Vamos a servir con gozo, dando nuestras vidas como un sacrificio vivo, como dicen Romanos 12:1 y 12:1. Y vamos a hacerlo de una forma alegres, gozosas. Saber que esta es la voluntad de Dios. Él quiere que yo le ame y que le sirva. Entonces doy mi vida, la ofrezco como una ofrenda, porque yo le amo. Si no, no habría una explicación, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos amar a Dios. Y ahí vamos a ver la promesa de Dios, que ahí sigue en el versículo, que dice, yo también lo libraré. ¿Qué está hablando Dios? Bueno, la palabra lo libraré significa rescate, recuperación o preservación de una pérdida o peligro, ya sea físico o espiritual. Y bueno, como vemos en el versículo 3, el salmista va a declarar esta promesa. Él va a decir en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahora Dios mismo va a estar hablando de esa promesa, cómo Él le va a liberar, ¿sí? de algún peligro que ya sea físico o espiritual. ¿Sí? Y es de la perspectiva de Dios. Y yo venía pensando y venía a mi mente, estudiaba el ejemplo de Daniel. ¿Sí? Les invito a que vayan a Daniel. Daniel 6. Realmente este ejemplo me hacía emocionar mucho al leer los versículos. Daniel 6. Si alguna quiere ayudarme también con la lectura, les agradezco. Bueno, primeramente decirles que el Señor promete liberarnos cuando nuestro amor está puesto en Él. La vida del piadoso profeta Daniel es testigo de esta promesa. Lo conocemos la historia, ¿no?, de Daniel. Sus enemigos fueron motivados por sus celos a buscar algo que acusarle. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el versículo 4, no sé si alguien lo puede leer, si no, ¿sí? El corazón de Daniel estaba tan puesto en el Señor que cuando se aprobó una ley que prohibía orar a cualquier otro que no fuera el rey, Darío en ese tiempo, Daniel desafió la ley y continuó orando a su Dios.
Bueno, sus enemigos envidiosos lo vieron y informaron al rey. Y este rey, Darío, le envió al pozo de los leones. Y ustedes pueden seguir leyendo en el versículo 16. Este rey, Darío, va a estar triste. Y dice, en una versión dice así: angustiado por Daniel, exclamó: el Dios tuyo, a quien tú continuamente servís, Él te libre. Qué hermoso ver eso, ¿no? Y en el versículo 20, bueno, conocemos que pasó toda una noche. Vamos a ver los versículos más adelante. El versículo 20, viene el rey Darío y se acercando al foso de los leones, de nuevo, triste, se acerca y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente servís, ¿te ha podido liberar de los leones? ¿Y cómo respondió Daniel? Dice: oh rey, el versículo 21, oh rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se habían apoderado de ellos y quebraron todos sus huesos. Perdón que me emociono, pero es increíble ver, ¿no?, cómo el Señor fue tan especial en liberar a Daniel. Y fue un testimonio. El versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El versículo 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Qué hermoso testimonio, ¿no? Ver a Dios liberar la vida de Daniel de una forma tan especial. Dios liberará a quienes ponen sus corazones en Él, pero esta liberación es a su manera y para sus propósitos. Nuestra idea de liberar es más inmediatamente. Ya queremos ser liberados de las situaciones difíciles. Sin embargo, un rescate inmediato no siempre es la manera del Señor. Daniel fue liberado, pero aún así debió pasar una noche en el pozo de los leones. Entonces, no fue a la manera de lo que Daniel tal vez pensó, pero Dios lo hizo a su manera. Y siempre con sus propósitos y para su gloria. Bueno, nosotras, que somos hijas de Dios, nosotros somos privilegiados porque, como mencioné antes, la palabra liberado también puede significar de una liberación espiritual. Nosotros somos privilegiados ser liberados de un juicio, un castigo espiritual. Poder ser liberados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13 a 14. El cual nos ha liberado de potestad de tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Qué hermosa liberación. Y también nos ha liberado de la esclavitud del pecado. En Romanos 6, 18, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y nos ha hecho esclavos de
la justicia, sin merecerlo. Y también nos ha liberado para servir los unos a los otros. En Gálatas 6:13 nos ha liberado para servir por amor los unos a los otros. Entonces nuestra liberación tiene mucha importancia. Y es algo que debemos dar gracias a Dios todos los días. Y de eso nos debe pesar por las personas que no conocen a Cristo, que ellos no han sido liberados de este castigo. No sé, familiares, hijos, personas que conocemos, en donde vivimos, que vamos a estar viendo todo el tiempo. Necesitamos tener este peso en nuestro corazón, de orar y compartirle las buenas nuevas. Entonces hemos visto, primeramente, la primera condición para experimentar las promesas y bendición de Dios es, debo amar a Dios. Y el segundo es, yo debo conocer a Dios. El próximo versículo, el 15, el mismo versículo, dice la parte de 14, dice, porque ha conocido mi nombre. Sí, esta parte vamos a estudiar ahora y dice, Dios protegerá a su amado y lo pondrá ¿en qué? En alto. Dice, ¿por qué? Por cuanto ha conocido mi nombre. Y esta palabra conocer significa otra acción de estar consciente o informado de un hecho o de una información específica. El significado de un nombre en hebreo tenía mucha importancia, ¿sí? Acerca de quién era esa persona. Y pensando en, dice, conocer su nombre, acá en este versículo, tiene que ver con conocer su persona, todos sus atributos y cualidades. Los últimos años, como compartí en el principio, estuvimos estudiando acerca de estos atributos. Los atributos incomunicables para temerle y los comunicables para reflejarle. Bueno, creo que hay muchísimo más que podemos aprender de todos estos atributos, ¿no? Acerca de quién es nuestro Dios. Y estos atributos no solo nos ayudan a conocerle, sino también nos guían en nuestro día a día, ¿no? En nuestra relación con Él. ¿Cómo vivimos? Y pregunto, ¿cómo yo puedo conocer más a Dios? Es lo mismo que el amor. Nosotros tenemos que seguir edificando nuestro amor hacia Dios, expresando ese amor. Lo mismo con conocerle. Yo debo seguir creciendo en conocimiento, porque cuando uno ha conocido a Dios, este tesoro, más que conocer, más nos amamos. Y así, más que queremos conocer más. Y es algo, un ciclo, ¿no? Que no termina. ¿Y cómo podemos hacerlo? Estudiando las Escrituras. Y estudiando un artículo acerca de esto, quiero compartirles unos versículos. Es un mandato conocer la palabra de Dios, porque así lo enseñó Jesús cuando le dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Él le dijo, escudriñad las Escrituras. Y la palabra escudriñar significa más intenso de leer. No sería solo leer las Escrituras, sino es algo intenso, ¿no? Es poder tener un conocimiento de las verdades bíblicas. Es importante conocer la palabra de Dios porque vivimos en una sociedad que tiene conocimiento solamente humano. Ellos no conocen al Creador. Entonces es muy importante que nosotros vamos a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Es de nuestro Creador. No es un conocimiento humano como nosotros escuchamos todos los días. Es muy pequeño en comparación con el conocimiento de Dios. Y también es muy importante porque a conocer la verdad, en Juan 8:32, también eso nos hace libres. Nos dice, Jesús decía, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y no debemos olvidar de los beneficios más grandes
de la palabra de Dios, que es en 2 Timoteo 3:17, que nos instruye a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y saben que también las escrituras son las que van a ser salvos. O sea, a través de escuchar la palabra de Dios, de instruir a nuestros hijos, eso le hace sabio, como decía Pablo a Timoteo, para la salvación. Entonces es tan importante que nosotros podemos escudriñar, no simplemente leer, bueno, como una rutina, tengo que hacerlo, sino realmente detenernos ahí. Debemos, como mencionaba recién de los hijos pequeños, también estuvimos desafiados a poder enseñar, nosotras como mamás, a nuestros hijos, a que ellos también conozcan a los atributos de Dios. Y pienso que tenemos que seguir, no podemos dejarlo ahí donde quedó, sino ellos van creciendo y tenemos que constantemente recordarle quién es Dios. Porque si nosotros no estamos siendo diligentes en enseñarles, entonces ellos no van a temerle porque no le conocen. Entonces, ¿quién le tienen que enseñar? ¿En la escuelita, en la iglesia? No, nosotros sus padres constantemente tenemos que estar recordándole. Es un reto para mí, es un reto, constantemente recordarle. Entonces necesito yo primeramente ponerme delante de la palabra para que yo pueda conocerle y así puedo transmitirle y también a través de mi propia vida, que ellos puedan ver la persona de Cristo en mí, no solamente con mis palabras. Y un pasaje muy hermoso que nosotros estudiamos, no, todavía no. Primero Juan, si quieren ir a Primero Juan 2, 3-6. Otro pasaje, como hablamos antes, nosotros si amamos a Dios, eso se va a ver en nuestra obediencia, pero también se va a ver si conocemos. Y si vayan a 1 Juan 2, 3-6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo conozco a él, le voy a obedecer. Y yo voy a hacerle conocer a otros. ¿Y por qué? Porque yo voy a andar como él anduvo. ¿Sí? Y otro versículo más es el Salmo 9:10, que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y bueno, volviendo a pensar en el ejemplo de Daniel que había mencionado antes, él mencionaba en sus versículos que él había confiado. Si yo no confío, si yo no conozco a Dios, ¿cómo puedo poner mi confianza en él? Entonces ese salmista, cuando él decía en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, es porque realmente él conocía. Él tenía una firme convicción y conocía quién era Dios. Y bueno, unas preguntas para hacernos es, ¿realmente conozco el nombre de Dios, su persona? ¿Se refleja su persona en mi vida, en mis decisiones, en mis pensamientos, mis acciones y en mis palabras? Y ahora vamos a ver otra promesa más, ¿sí? Que es, le pondré en alto. Viendo el versículo nuevamente, él dice, la última promesa decía, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y la próxima promesa, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto también es otro verbo que significa en un lugar, dice, ser inaccesible, a ser elevado. Lo pondré fuera de su alcance de todos sus enemigos. Los enemigos de este tiempo de que vivía el salmista son muy diferentes que lo que enfrentamos nosotros hoy. Pero es el mismo Dios quien los protege. Qué hermoso pensar en eso, ¿no? Todos podemos afirmar que no vivimos en los mismos peligros,
pero sí vivimos en este mundo caído. Nosotros podemos ver las noticias y tal vez nuestro país no está enfrentando una guerra, pero en el mundo hay guerras. Hay guerras reales que viven continuamente. Imagínense vivir en un lugar así, constantemente con temor de guerras, de bombas. Hace poco, nosotros donde vivimos, una adolescente se quiso cruzar la vía. Estaba el tren de carga y estaba parada. Y ella, yendo a la escuela, se quiso subir, saltar. Murió. Una adolescente. O sea que hay peligros todavía en este mundo. Nosotros no podemos vivir pensando que no vamos a enfrentar peligros, porque hay peligros, hay robos, hay personas que mueren a nuestro alrededor constantemente, ¿sí? También hay enfermedades que pueden causar mucho sufrimiento o enfermedades que pueden hacer morir a una persona instantáneamente, o puede ser meses, o puede ser años. Vivimos en un mundo de muchas dificultades y también tenemos enemigos espirituales, la carne, Satanás y el mundo. Y ese es el versículo que les quería compartir antes, que gracias, Janel, ya estaba con mucha sed. Bueno, si alguien se anima de ayudarme, dice primero Juan 5, 18, 20. Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Bueno, gracias. Bueno, justamente estos versículos estudiamos el año pasado y pensaba en estos versículos pensando en el versículo 18 cuando dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Wow, nosotras podemos andar confiados como hijas de Dios sabiendo que es Dios mismo quien nos protege. El creyente pertenece a Dios y Satanás no puede funcionar más allá de lo que Dios le permita. Satanás puede acusar, perseguir, tentar y probar, pero él no nos puede tocar, no nos puede agarrar. Si no estamos en Cristo y Dios es quien nos guarda, Él es quien nos protege. ¿Estás creyendo que Dios es soberano y estás andando confiado sabiendo que Él es Él mismo es quien te protege como creyente? Esto significa que no hagas cosas imprudentes. ¿Sí? Si andamos en un auto, tratemos poner el cinturón, ¿sí? Tratemos de ser prudentes, pero qué hermoso pensar que tenemos un Dios mucho más grande de los peligros, sino es Dios mismo que nos protege. Como Él le liberó a Daniel, ese es el mismo Dios que tenemos. Entonces debemos creerle que Él nos puede proteger. También, ¿buscas hacer su voluntad cada día o estás buscando la tuya? ¿Crees que Dios te protegerá cuando estés siendo obediente a lo que Él te pida? Aunque esto puede implicar que sufras o enfrentas alguna prueba en tu vida para cumplir sus propósitos. Es importante que nos examinamos realmente si estamos creyendo estas verdades, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Tenemos que estar preparados en nuestro corazón. Estas verdades, llenado nuestra mente con estas verdades y realmente estar andando confiadas. No tenemos que vivir con temor y preocupación, sino con confianza. A quien esta es una promesa de Dios. ¿Realmente estoy creyendo estas promesas? Y volviendo a la pregunta nuevamente,
de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para experimentar las promesas y bendiciones de Dios? Bueno, debo amar a Dios, debo conocer a Dios y el tercero es debo invocar a Dios. Sí, ahí en el versículo dice, el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Y quiero que estudiemos ahí la parte que dice me invocará. Y recordemos que es Dios mismo que está hablando, que dice me invocará, es una acción de llamar, lo que significa recurrir, apelar, solicitar ayuda. Entonces, esta persona va a ir recorriendo a Dios, va a ir buscando ayuda, apelándole a Dios. Y podemos ver esto también en muchos versículos, cuando estudias la vida de David, cómo él buscaba invocarle al Señor. En muchos de sus salmos, y el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. También en el Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Salmos 55:17, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Bueno, y hay muchísimo más. Yo me ponía el desafío de cuando leo los versículos en Salmos, cuando leo los Salmos, ver, porque cuando me ponía a leer, hay muchísimos versículos de que habla el salmista David, cómo él va a ir invocando y está creyendo que él va a oírle. Y le clama a él que él oye su voz. ¿Sí? Y también en Jeremías 33, 1-3, vemos cómo Dios le invitó a Jeremías a clamarle. ¿Sí? Y dice en versículo 3, después pueden leer de 1-3, pero clama a mí y yo te responderé, decía Dios, a Jehová, a Jeremías, clama a mí y yo te responderé, te enseñé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, pensando en me invocará, pensando en esto como la oración, es muy importante que nosotros recordemos los principios bíblicos en cuanto a la oración, a cómo nosotros vamos a invocar al Señor, ¿no? Esta persona, cuando invoquemos al Señor, debemos hacerlo a una forma que le agrada a Él. No buscando nuestra voluntad, nuestros propios deseos, sino realmente buscando su voluntad, como Él enseña en Mateo 6, 9-13 del Padre Nuestro. Debemos buscar su voluntad realmente. Y también en Santiago 4:3 nos advierte, dice, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es precioso experimentar, ¿no?, la paz de Dios cuando vayamos en oración dispuestas a que Él haga su voluntad. No sé, en las situaciones más difíciles que cada uno ha vivido, lo que el Señor les ha prometido, yo no conozco a todas, yo conozco mi propia vida y qué diferencia hay cuando yo voy a oración, invoco al Señor con un corazón humilde y dispuesto a que Él determina y lo que Él permita hacer en mi vida y no buscando mi propia voluntad. Qué paz que eso da a nuestro corazón. Entonces yo debo invocar al Señor, pero a la forma que le agrada a Él. Y hay muchos otros pasajes también que podemos tener este principio en nuestras vidas. ¿Qué me motiva a invocarle al Señor? Quiero que esta situación ya se me pasa, no quiero vivir más de esta situación, o que realmente yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, que yo pueda ser santificada, porque a través de las pruebas y sufrimiento, Dios saca todas nuestras impurezas y podemos estar glorificando a Dios en estas situaciones. Entonces, qué importante invocar al Señor de una forma correcta. Siempre buscando, aceptando su voluntad, lo que Él permite y determina, porque siempre será lo mejor. Y ahí vemos en el versículo cómo Dios responde. Dice, Dios promete responder.
Él promete responder y dice, yo le responderé. La oración del que le ama y del que verdaderamente le conoce. Me invocará y yo le responderé. Y ahí habíamos leído recién Jeremías 33, como Dios le invitaba a Jeremías. Pero también Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que nosotros como creyentes, verdaderos creyentes, quiere que vayamos a Él. Y pensaba, ¿no? ¿Cuál es tu primer impulso cuando recibes malas noticias? Pensaba en mí. ¿Cuál es mi primer impulso cuando recibo alguna mala noticia? ¿A qué corro? ¿A qué estás recorriendo? ¿Inmediatamente al Señor? ¿O estoy tratando de solucionar el problema en mi mente? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces realmente yo debo invocar al Señor en todo momento. Mientras que estoy haciendo las cosas, mientras que la situación estamos viviendo día a día, esto debe ser constante, ¿sí? David conocía la fiel protección de Dios durante sus años como pastor, como compartía en el principio. Él veía cómo el Señor le había liberado de las garras del león, de las garras del oso, y él tenía fe, quería ir contra el filisteo. En 1 Samuel 17, 33 a 37, después ustedes lo pueden leer. David continuó viendo la mano libradora de Dios a través de sus luchas con el deseo de la venganza de Saúl, cuando él venía a buscar a matarle. Y vemos también las alabanzas que David hace por su misericordia que es con él, que le había liberado. Y él reconocía la gracia y misericordia de Dios en su vida. Podemos leer en muchos de sus salmos que por medio de las muchas experiencias en su vida, David afirma su confianza en que Dios le escuchaba. Y estoy desafiada, como le compartí recién, a leer los salmos, leerlos y verlos. Él como un ejemplo para mí, que yo pueda vivir de esa manera, ¿no? Ir corriendo a Él primeramente. Que eso sea mi primer impulso, ¿no? Ir a invocar a Dios de una forma que le agrada. Y Dios habla de las bendiciones personales sobre el que lo ama y lo conoce. Y ahí están en su apunte, dice la bendición de su presencia. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Y hay muchos versículos que podríamos profundizar, pero por el tiempo las animo y les desafío a que ustedes lo lean, ¿sí? Hay muchos versículos conocidos, pero qué importante que podamos recordar estas verdades, ¿sí? Y recordar que es una bendición tener su presencia, no tomarlo, ¿cómo es la palabra que quiero decir? Por sentado, no verlo con poco valor, sino con mucho valor. Que esa es una bendición, tenemos su presencia. No podemos verle, pero tenemos su presencia, que Él está con nosotros. Y dice eso en Mateo 28:20, ¿sí? Angustia. Y Él dice que, volvemos al versículo, con Él estaré yo en la angustia, que significa estado de adversidad física, mental, social y económica. Como hablábamos antes, vivimos en un mundo caído. Vamos a vivir angustias en esta tierra, pero qué hermoso saber que como hijas de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor, y le amamos y le conocemos, tenemos esperanza. No estaremos solas. Él estará con nosotras. Siempre podemos contar con su presencia. Nunca estamos solas. Debemos dejar de creer esa mentira y caernos en la autocompasión. Siempre estoy yo y autocompadecernos. Verdaderamente no merecemos nada lo que Dios nos da. Somos merecedores de su gracia, de su misericordia y de todas sus bendiciones, ¿no? También la bendición de su protección, lo libraré, significa salvar de la ruina, destrucción o daño. Y pueden también profundizar más en esto en el Salmo 37:40, otro salmo de David. Y también pueden leer en 2 Corintios 1, 9 y 10. Y pensaba mucho en el ejemplo de Pablo. Si pueden ir a Timoteo, 2 Timoteo 4, 16, 18. Un ejemplo. 2 Timoteo 4,
16, 18, que dice, él estaba frente al tribunal, frente a sus acusadores, y dice, no había nadie a su lado, no había nadie que le confortaba. Y él testificó, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león y el Señor me liberará de toda obra mala. Me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4, 16, 18. El apóstol Pablo experimentó esa liberación al ser fortalecido también en la soledad. Trato de imaginarme esa situación. ¿Cómo nos gustaría tener a alguien al lado nuestro acompañándonos? Pero Él lo hizo, fue valiente. Lo hizo por nosotros, por amor a las personas que iban a oír el Evangelio. Y Él tenía una confianza muy grande en Dios. Y el último decía la bendición de su promoción. Dice, le glorificaré. Dios dice que le glorificaré el que le ama y que le conoce verdaderamente. Eso significa honrar, otorgar, honor, recompensas. Pablo, por ejemplo, pensando en estos versículos que leímos recién, él no buscaba su propia promoción. De decir, mira qué bueno que soy, que pude hacer esto, que llega a este punto. Mira tanto que sufrir para el Señor. Sino él daba toda la gloria de Dios. ¿Sí? Y él reconocía que fue el Señor que le liberó y que va a liberarle de toda obra mala. Qué confianza que tenía. Y decía, y me perseverará para su reino celestial. Cuando leía estos ejemplos pensaba, Dios da gracia a quienes, a los humildes, a los que corran y se ponen bajo de su morada, que permanecen ahí con ellos. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y cuando yo pensaba en esto de la bendición de su promoción, yo decía, yo no merezco que Dios haga esto conmigo, que Él me dé honra, sino debe ser que yo le dé honra a Él. Y claro, después Dios me iba mostrando que es Dios que será glorificado. Cuando Él promociona a sus hijos, no es promocionar a las personas, sino es Él mismo. Él es glorificado y eso es lo que Él nos salvó con este propósito, para que nosotros le glorifiquemos a Él. Dios será glorificado en la persona. Verán que no es la persona, sino Dios obrando por medio de esta persona. Y es Dios quien es digno de toda la gloria y la honra. Y traen estos pasajes a mi mente, 1 Pedro 5, 6 a 11. No sé si estamos bien con el tiempo, ¿sí? Bueno, creo que sería bueno que lo leamos. Y 1 Pedro 5, 6 dice así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Mas Él, Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Y el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y venían estos pasajes a mi mente pensando en esos creyentes que estaban perseguidos por Cristo, ¿no? Como ellos deben humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y pensando en todo lo que estuvimos aprendiendo en todo este tiempo, cómo debemos humillarnos debajo de su presencia, de esta morada. No es cualquiera.
es que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuánto debemos humillarnos y reconocer esto, ¿sí? Estas bendiciones que son tan valiosos. Y preguntaba a mí, ¿estás experimentando su presencia en la angustia? ¿Su protección en tu vida? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver y experimentar esto? También, ¿reconoces el obrar de Dios en tu vida? ¿Le das gracias y gloria a Dios por ello? ¿O te autopromocionas? ¿Qué áreas debes seguir creciendo en obediencia a Dios para que Él sea glorificado en tu vida? No sé qué otra cosa que pedir a Dios, que yo pueda ser obediente, que yo pueda temerle, que yo pueda amarle. Pensando en mi propia vida, ¿no? Ver la gracia de Dios salvándome, poniendo un deseo de amarle y conocerle, sin duda que es Dios. No hay otra explicación. Yo debo recordar esto. Yo debo ver que es Dios obrando, cambiando, permitiéndome servirle. Yo no merezco servirle, solo por su gracia, por su misericordia. Entonces, bueno, animarles. Yo no sé en qué lugar cada uno está, pero yo quiero animarles. Vale la pena. Vale la pena invertir su vida en lo eterno. Yo estoy tan bendecida, tan bendecida. Es muy difícil cuando yo hablo con mis familiares a la distancia, que muchos no entienden por qué irte tan lejos. Pero simplemente puedo decirles, yo amo a Dios, y esa es la forma que yo les puedo explicar. Porque ellos no conocen a Cristo. Mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Mis papás, por la gracia de Dios, están entendiendo y nos apoyan muchísimo, pero mis abuelos no entienden. Entonces, es siempre decirles, yo amo a Dios. Y es difícil. Es difícil amar más a Dios, pero wow, qué bendecida que somos. Entonces yo les animo que perdemos nuestra vida para poder hallarlo en el Señor. No hay nada mejor. Bueno, terminamos orando por eso, ¿no? Para que realmente sea el Señor que haga sobre nuestras vidas, que no sea solamente una emoción, pero una decisión y convicción de decir sí, amo más a Dios que pensar, ¿no? Que estoy dispuesta a seguir creciendo en este amor. Quiero seguir creciendo en este amor y quiero seguir conociéndole. Y cuánta bendición vamos a recibir, porque no lo hacemos para buscar la bendición, sino es porque Él hace todo y merece toda la gloria. Es para poder glorificarle a Él. Así que bueno, oremos por eso. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella, Señor, que tiene poder, Señor, poder para darnos vida, Señor, para salvarnos. Es ella que nos da consuelo y ánimo y aliento a nuestras vidas a tomar estas verdades, Señor, y pedirte perdón por no amarte como tú mereces y no conocerte, no aprovechar todas las oportunidades que tenemos, Señor, pensando que no tenemos tiempo. Señor, en todo el tiempo podemos seguir conociéndote y hacerte conocer a otros. Perdónanos por no aprovechar las oportunidades. Y oro, Señor, por mi propia vida y la vida de mis hermanas aquí en San Justo, y tal vez por una persona que todavía no ha tomado esa decisión, que puede realmente conocer que vale la pena seguirte. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia a depender en ti y poder vivir estas verdades, Señor, día a día, que podamos proclamar tu nombre, Señor, que tú seas exaltado a través de ver nuestra obediencia a ti, Señor, reconociendo que no hay nada en nosotros que podamos hacer para poder serlo, sino si es por tu gracia, poder darte toda la honra y gloria a ti, Señor.
Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.